Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, un episodio en el que toca analizar los resultados y más que los resultados de las elecciones catalanas, el efecto que estos resultados están teniendo en el mundo independentista, la situación en la que queda Puigdemont, Oriol Junqueras, que parece que no le quieren mucho en su partido, pero él dice que va a seguir adelante. Hablaremos de todo esto, también de cómo están las negociaciones para una posible investidura de Illa, con nuestra compañera Laura Fábregas, que nos va a contar desde Barcelona cómo está esta situación, pero también vamos a hablar del hermano de Sánchez, ya saben, el músico que vive en un palacete en Portugal, pero que se supone que teletrabaja en la Diputación de Badajoz. Pues bien, hemos accedido en exclusiva a un documento que deja claro que el hermano del presidente del Gobierno de España no teletrabaja, ni la institución pacense le ha concedido esa prerrogativa, ni es que tampoco él de momento la ha solicitado. Vamos a hablar de este asunto en profundidad con nuestra compañera Carmen Obregón y no vamos a dejar de hablar también del entorno de Sánchez, porque según publicamos en nuestro diario, Begoña Gómez se presenta como directora de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, pero es que oficialmente no lo es. La Complutense urdió una treta para poder colocar a Begoña Gómez al frente de su cátedra. Es lo que ha publicado en exclusiva nuestra compañera Teresa Gómez, que también nos va a dar todos los detalles de este asunto. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando a nuestra compañera Carmen Obregón. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantada de tenerte a ti aquí, que hacía muchos días que no estábamos compartiendo un ratito. Es verdad, nosotros somos compañeras de sección, sí, compañeras de economía, pero es verdad que ha habido otros temas que han ocupado, han acaparado mayor interés informativo, pero bueno, nosotros estamos siempre haciendo nuestras noticias e investigando y estudiando. Y tú estudiando muchos temas en profundidad económicos, sobre todo antes de hablar del hermano de Sánchez, Carmen, quería hablar contigo de un tema que has publicado también en The Objective y que llevas tú trabajando también desde hace mucho, son los fondos europeos, esa ejecución de los fondos europeos, de los fondos que España y otros países han recibido tras la pandemia y bueno, esa ejecución nunca ha sido muy buena, pero es que lo del primer trimestre de 2024 ya se lleva la palma. La verdad es que no sé ni siquiera cómo calificarlo, pero es cierto. El primer trimestre de 2024, pues con un 0,1% de la ejecución total de los fondos que corresponden este año, que son del orden de 33.000 y pico millones de euros. Imagínate con ese 0,1%. Yo hablaba hoy con una eurodiputada, hablábamos de los fondos europeos y nos preguntábamos, bueno, si hay que colegir que hay un impacto económico, ¿qué impacto podemos derivar de ese 0,1%? Pues francamente nada, ¿no? Impacto cero. Si quieres, bueno, me vas haciendo preguntas y te voy explicando un poco cómo es este 0,1 claro, y por qué viene este 0,1. ¿Y por qué viene de dónde vienen estas cifras en primer lugar, Carmen? Bueno, pues eso es muy importante, preguntar por la fuente, porque la fuente no es ni más ni menos que el propio Ministerio de Hacienda, o sea, que no es que Carmen Obregón o The Objective se lo ha inventado. Sí, o no es algo que algún analista nos cuente, no, son datos del propio gobierno, se suspende a sí mismo, podríamos decir. No son los datos apocalípticos de los que habla el presidente cuando dice que España va no como una moto, sino como un cohete, no. Son los datos que dan sus propios negociados, sus propios ministerios a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que hace una valoración, un informe de la ejecución de los fondos. Entonces, ese informe se va viendo partida por partida, quiero decir, ministerio por ministerio, y luego dentro de cada ministerio sus propias partidas, lo que les corresponde a cada uno de ellos, y un sumatorio, y eso son lentejas, ¿sabes? O sea, eso es así. Y lo que se ve es que de 33.000 millones de euros apenas se ha pagado pagos realizados 34 millones de euros. Eso no es, como en algunos medios han dicho, el 0,4%, eso es sobre obligaciones netas, pero de efectos porcentuales, de porcentaje pagados, es un 0,1%. Lo que realmente ha llegado, que es lo que al final decimos. Claro, lo que decimos que, ¿qué es lo que ha llegado a la economía real? ¿Quién ha cobrado de estos fondos? Porque claro, para que la economía se mueva, el dinero tiene que llegar. Eso lo contaremos en otros episodios, porque se dan circunstancias como personas, beneficiarios, que supuestamente están recibiendo fondos, subvenciones, ayudas de la Unión Europea, han puesto dinero ellos adelantado por su parte y luego al final han tenido que renunciar a esos fondos porque los fondos no se los pagan, con lo cual ha sido un auténtico desastre. Pero bueno, eso no es el tema que hoy nos lleva. Si quieres detalle un poco, claro, ¿qué preocupa? Que además en estos fondos, en esta partida que se puede observar, como ya os digo, en la página de ejecución presupuestaria, también se ve que ha habido una transferencia de 9.000 y pico millones de euros de créditos
del año pasado que no se ejecutaron y que se envían a los fondos de este año, ¿vale? Se añade, ese dinero no se ha gastado, se envía a este año, se incluye en la partida presupuestaria de este año. Es decir, que pese a esos 9.000 millones que se han metido, porque hay quien dice, bueno, es que todavía no hemos recibido el dinero del cuarto desembolso, entonces España no puede pagar. No piensen ustedes en el cuarto desembolso, que es verdad que vamos con enorme retraso y que el 20 de mayo nos dirán que sí, seguro, me ha puesto lo que sea. Pero si es que ya tenemos 9.000 millones del año pasado que no se ejecutaron, podemos pagar con esos 9.000 millones, que 9.000 millones de 34 a 9.000 millones hay una distancia enorme. Las de cosas que se pueden pagar. Y luego es importante también destacar que las grandes partidas de los ministerios tractores, ¿no? De esos ministerios que son los que van a mover la economía, cambiar la estructura de nuestro sistema económico, lo que nos van a hacer modernos, innovadores, lo que nos van a hacer diferentes, 0 points, como si estuviéramos en el Festival de Eurovisión. O sea, no se ha movido nada de dinero, ni de ADIF, ni de transición ecológica, ni de industria, de vivienda, cero patatero. Fíjate cuántas veces, y tú que eres especialista en vivienda, ¿cuántas veces ha dicho el presidente del gobierno y la ministra titular de esta cartera que España va a hacer, bueno, que el gobierno de España va a hacer una revolución con la vivienda? Nada en alquiler social. Bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que recoge, como digo, insisto, el propio informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Hay otras cosas, Carmen, que también recoges en esa información sobre los fondos que también te han llamado mucho la atención, que son las partidas como gasto en personal y de inversión en carácter material, que son los más recurrentes en el debe final. Pero claro, es que efectivamente, o sea, de lo poco pagado que hay, esto no ha fallado, que por supuesto es el gasto de personal, que cada vez es mayor, porque cosa que puedo comprender para la aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia, que es verdad que es un mecanismo complicado, o sea, que es difícil de ejecutar, pero España lo está haciendo, en fin, FETENS, a los datos nos remitimos. Y otro de los gastos en inversiones inmateriales. ¿Qué son los gastos en inversiones inmateriales? Evidentemente no es un ordenador porque eso es algo material. Pues seguramente que son, esto lo estaba hablando esta mañana con un economista, pues por ejemplo la plataforma Coffee, software que se compra para desarrollar una serie de, en fin, que necesitan los ministerios, pues no sé, para la contabilidad, pero fíjate qué poco nos luce, porque otro de los grandes compromisos del gobierno es la modernización de la Administración General del Estado. ¿Y cómo estamos? ¿Cuántos problemas hay? Quien quiera hacer un trámite para el ingreso mínimo vital o para pedir una pensión o para cualquier tema de la seguridad social, si es que la administración no funciona, entre que muchos funcionarios están en casa porque teletrabajan y el teléfono no se descuelga y el ordenador se contesta las citas tarde, mal y nunca, pues resulta que este dinero tampoco nos luce. Estaría muy bien y además creo que es una buena iniciativa por parte del gobierno, pero es que esto no rula, no marcha. A quien sí le rula y sí le llega es a Cataluña, porque otra de las partidas que sí que llega es casualmente a Cataluña, ¿no? Según cuentas. Sí, pero fíjate que tampoco ha llegado del todo, porque claro, el gobierno hace muchos reconocimientos, dice autorizaciones, pagos realizados, obligaciones netas, pagos comprometidos. Bueno, es una amalgama de conceptos que tú lo que tienes que ir es a la última casilla donde dice pagos realizados y ahí es donde se ve el 0 point. No, bueno, pues sí que es verdad que a Cataluña, y además exprofeso que aparece muy, muy claro, no hay nada que se vea para Madrid, ni para Canarias, ni para País Vasco. Para País Vasco tengo alguna duda, pero en concreto para Cataluña son 20 y tantos millones de euros para el Busbao, ¿no? Y eso, aunque no se ha pagado, pero ya digamos que está en el estadio a punto de, es el que está más cercano de todo lo que casi, claro, había elecciones. Casi. Hay elecciones, hay que hacer un guiño por si acaso se repiten las elecciones. Carmen, para que los oyentes, porque a veces, bueno, nosotros que lo estamos, y sobre todo tú que estás manejando la información de los fondos casi diariamente, pues tienes las fechas y los plazos mucho más al dedillo y en la memoria, pero para que nuestros oyentes sepan más o menos qué plazos hay para pues tanto la ejecución como pues poder disfrutar y que llegue este dinero a las empresas de los fondos. Pues en 2026, agosto de 2026, toca la campana y hay que cerrar.
Eso por la parte de las subvenciones. Por la parte de los préstamos es distinto porque tiene otros periodos y no la tramitación será distinta, ¿no? O los requerimientos serán diferentes. Pero por parte de las subvenciones se acaban en mayo del 26 y, oye, mayo del 26 son 2 años. Fíjate que ha habido una partida muy interesante que es de la que yo creo que hemos hablado esta semana, a finales de la semana pasada, a propósito del kit digital. Y de repente nos anuncian que el gobierno meterá como 1.000 millones más, perdón, no quiero ser exacta. Los beneficiarios de los bonos del kit digital, en lugar de 2.000 euros, podrán tener incluso 3.000. 3.000 euros. Y dices, bueno, ¿y esto cómo es? Y permitiría comprar ordenadores. Entonces, yo me he metido en la partida de kit digital y ustedes verán que no hay ninguna modificación presupuestaria y que, por tanto, no se ha trasladado dinero del anterior presupuesto a la ejecución de este nuevo año, ¿no? No, la cantidad es exactamente la misma. Luego, lo que quiere decir es que, como esos bonos no se están llegando a consolidar, a terminar, y hay gente que no los cobra, hay un dinero que está y han dicho, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque vamos a quedar un poco mal, porque de esos 300.000 preceptores que anuncia el gobierno, muchos de ellos han solicitado el bono, pero algunos de ellos no lo han cobrado. Esto es importantísimo. Bueno, pues a lo mejor es una buena solución, ya que no consiguen ejecutar el fondo 100%, pues les damos un ordenador. Bueno, no me parece mala idea, pero no deja de ser un fallo por no conseguir los objetivos iniciales. Carmen, seguiremos hablando de este tema porque me temo que el trimestre que viene, cuando se vean esos datos de ejecución, pues difícilmente vamos a mejorar mucho, porque no creo que de 0,1 de repente podamos pasar a un porcentaje muy elevado. Bueno, sí que es verdad que a medida que va pasando el año, pues la ejecución va aumentando. Ellos de momento, ¿con qué juegan? Pues con una partida grande, a lo mejor, que de repente no te trastoque un poco, claro, todo. Ellos ahora mismo juegan con las adjudicaciones entre resueltas, convocatorias resueltas, en fin. Ya digo, es que eso no vale para medir. Lo que se mide es la casilla final, donde se ve el dinero que llega a la economía real y que llegan a nuestras empresas y que llegan a nuestras pymes, llegan a nuestros autónomos, y es que tampoco llegan ni siquiera a las grandes obras tractoras de los ministerios potentes como puedan ser industria y transporte o vivienda. Carmen, pues eso, seguiremos contando este tema. Vamos a pasar al otro asunto que tenías y que llevas publicando estos días sobre el hermano de Sánchez. Nuestros oyentes pues ya saben de lo que estamos hablando, pues porque se lleva hablando ya de este tema desde hace un tiempo, y en The Objective hemos publicado pues de los primeros, ¿no? Ese patrimonio llamativo del hermano de Sánchez, que acumulaba 2 millones de euros, cerca de 2 millones de euros, varias viviendas, y que supuestamente entre varias de sus labores profesionales estaba el teletrabajo, ¿no? Dentro de la Diputación de Badajoz. Cuéntanos, Carmen, ¿qué has descubierto, qué has conseguido? Porque publicas en exclusiva esta semana un documento que precisamente deja claro que no está teletrabajando porque ni lo ha solicitado ni se lo han concedido, porque no lo ha solicitado a lo mejor. Bueno, yo aquí no sé si es primero el huevo o la gallina, no sé exactamente, pero en algún momento aparece en alguna información que el hermano de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está teletrabajando. Está viviendo en Portugal, trabaja en Badajoz, es una relación fronteriza porque es que está apenas a 20 minutos, Elvas de Badajoz de Elvas, y entonces bajo ese régimen se podría pedir ese otro régimen portugués, que es el régimen de residentes no habituales. Bueno, primero que quiero aclarar. No es necesario teletrabajar para poder cobrar, para poder beneficiarse de este régimen en Portugal. Ajá. Esto es fundamental. Luego, esa manera de teletrabajar yo creo que más bien responde a, voy a decirlo así un poco popularmente, al cierto cachondeo que había en Badajoz porque el hermano del presidente no aparecía por ningún sitio y no se le veía por ningún lugar. Entonces la gente llegó a pensar, pues es que estará teletrabajando. Como se ha puesto muy, muy de moda el teletrabajo, claro, desde la pandemia, pues claro, estará teletrabajando. Tiene sentido. Uno de los catedráticos de Derecho Fiscal y Financiero, Tributario y Financiero más prestigiosos de España, que es César García Novoa, me explica, dice, bueno, Carmen, es que es verdad que en Portugal
gran parte, la mayoría de las personas que se van allí a beneficiarse de este régimen, de este sistema, es porque teletrabajan. Eso creo yo que es lo que hizo pensar, se hizo una relación, se estableció una relación de el hermano de Sánchez pues está teletrabajando. ¿Pero por qué pasa esto? Pues pasa básicamente porque su hermano en el año 20, ya sabemos que él entra en 2017, empieza a trabajar en 2017 en la Diputación de Badajoz. Parece ser que de la mano del propio presidente de la Diputación, que es del Partido Socialista, se lo trae de San Petersburgo a Badajoz. ¿Haciendo qué concretamente, Carmen? Como coordinador de 2 conservatorios que hay en Badajoz, que dependen de la Diputación. Él se encargaba de coordinar esos 2, que yo entiendo que eso pues exige cierta presencia física. Eso te iba a decir, claro. En fin, no sé. Teletrabajará será un formato mixto de estos que se llevan mucho ahora, porque tendrá que estar en los conciertos. El caso es que él no se le ve mucho la cara por allí, y eso te lo dice con todas disculpas, pero gente también del Partido Socialista, es que no le han visto la cara. Bueno, como decía, este señor, David Sánchez Pérez Castejón, empieza a trabajar allí, supera unas pruebas de una manera un poco así especial, porque saca unas notazas impresionantes. Él hace la entrevista final, que es determinante, se la hace una diputada socialista de la Diputación Provincial y, bueno, pues decide que es él, entre 7 personas. Bien, vale, pongamos que lo ha hecho estupendamente. Y en el año 2020 él se pide una baja. Y esa baja es lo que hace que, yo ya he escrito, desaparece su huella fiscal. Casi un año. Desaparece y ya, claro, no tiene que hacer publicar nada respecto a sus declaraciones de Hacienda o sus intereses patrimoniales, porque ya no está trabajando ahí, o al menos está de baja. Y es ahí cuando está de baja, cuando él se va a Portugal. Es cuando se va a Portugal y es cuando empieza a hacer los trámites. El palacete lo compra después. El palacete lo compra después. Él está asesorado por alguien, que es lo que nos gustaría saber, y en eso estamos. Qué despacho o qué familia o qué amigos, incluso españoles, le han asesorado. Y él sabe que si se va allí, pues puede declarar mucho menos Hacienda, y que ese IRPF que paga en España solo va a pagar un 20%, y que ese patrimonio del que tú hablas no va a pagar nada, otra vez 0 point, nada, porque el impuesto de patrimonio, sépanlo ustedes, señores, en Portugal no se paga. Aquí en España, mientras nos están crujiendo con el de las grandes fortunas, que no es nuestro caso, pero bueno, que sepan ustedes que en Portugal el hermano de Pedro Sánchez ya lo debía saber y dijo, pues mira, esta es la mía y me largo. Algo que ha sido además siempre defendido por el socialismo, claro, o sea, fuga de... Pero fíjate que luego nos encontramos con el delegado del gobierno que dice que es ético, es legal y es ético. Puede que sea legal, no lo vamos a discutir. Puede que sea legal. Aquí hay muchas doctrinas, pero yo soy de las que piensa que puede que sea legal. Pero ético no es, ético no puede ser que tu hermano nos esté dando todo el día la paliza con que hay que declarar Hacienda y que aquí tal, y que tu hermano se escape. Claro, sobre todo que sería entonces ético también para los youtubers que se van a Andorra, para todo el que se va, no solo para el hermano, ¿no? Entonces, será para todos. Claro, entonces ahora lo que hay que ver, este régimen no creas que pide muchas cosas así muy difíciles. Pide 183 días de domicilio en ese lugar, ni siquiera todo el día. Puede ser de manera interrumpida, pero durante 183 días. Él tiene que tener una cuenta corriente, que ya sabemos que la tiene, después compra ese palacete con 2 cheques que, hombre, pues no sé, para ese sueldo de 55.000 euros, sacarse 2 cheques de los bolsillos y pagar un palacete, que es un palacete que está en ruinas y que hay que arreglar, lo sabemos, dentro tiene unos apartamentos y necesita una remodelación patrimonial, pero es un palacete que está vendido a un precio por debajo de su valor, que esto también me parece muy interesante, porque la Hacienda portuguesa, y eso aún no lo hemos contado, pero y habrá que trabajarlo en profundidad, pero la Hacienda portuguesa, si ve una cosa así rara, tiene 8 años para analizar esa compra, porque, oye, ¿qué pasa? Que viene un español aquí, es patrimonio, un inglés o quien sea, por Dios. Es patrimonio portugués, claro, en fin, hay unas cosas un poco raras. Entonces, todo este teletrabajo, bueno, y en general toda la situación, ¿no?, del hermano de Sánchez se va a fiscalizar, ¿no? Se ha aprobado que se va a fiscalizar en la Diputación de Badajoz. Bueno, entonces,
Aquí vamos a la segunda parte. La Diputación de Badajoz está gobernada en su mayoría por el Partido Socialista. Ya lo hemos dicho antes que el presidente es socialista, quiere ser, va a ser el secretario general de los socialistas y por tanto va a ser candidato a la Junta de Extremadura, y el Partido Popular, que tiene 11 diputados frente a 16, hace esa proposición de una comisión de investigación sobre los servicios, el trabajo que está desempeñando el hermano de Pedro Sánchez. No se fijan si es legal o no es legal que vaya a Portugal. Lo que piensan es que hay algo raro en su contrato. También encuentran algo raro cuando porque él sabes que empieza como coordinador y acaba como director de una oficina cultural y la ópera extremeña, en fin. Y les parece raro que del primer contrato al segundo no haya un cese, porque si no hay cese, entonces tendría que... lo normal es que para ese contrato, para este nuevo contrato, hubiera habido un cese y después una oferta de empleo. Y no ha habido contratación. Y no ha habido nada de eso, o al menos eso parece. De esta manera, previamente nosotros conseguimos el documento donde nos dice que la Diputación ya deja por clarísimo clarinete que este señor ni ha solicitado el teletrabajo, ni además ni se lo han autorizado, ni él lo ha solicitado. En fin, todo va esclareciéndose un poco. ¿Qué se puede investigar en un mes? Que, por cierto, esta comisión empieza, hoy es día 16, ¿no? Pues empieza mañana a las 11 de la mañana. Mañana a las 11 de la mañana se empezará a investigar sobre esto. ¿Pero qué puede pasar? Pues, hombre, es que hay 11 diputados frente a 16. Está difícil, pero yo veo que el Partido Popular creo que tiene muy claras las ideas, qué documentación hay que pedir y de momento, en honor a la verdad, la Diputación está dando los papeles y la documentación que le requieren, ¿no? ¿Y le pueden llamar a declarar? Entiendo. Pues no sé si va a llegar hasta ese punto y si estará él, ¿dónde estará? Porque es interesante saber dónde está. ¿Está en Portugal? ¿Pasa 183 días? ¿Los pasa en Madrid? ¿Por Extremadura? ¿Por Cáceres? Se ve que por Badajoz parece que se le ve poco. Pues es que no lo sé. No tengo ni la menor idea. Claro, habrá que saber cuál es el momento en el que está en Badajoz y deja de teletrabajar. Es que puede tener ese formato híbrido, Carmen, que ya sabes que unos días en la oficina y otros días en Portugal. ¿Sabes qué? No sé en el Palacete. Yo creo que te lo he contado en alguna ocasión, que la Hacienda española, es que, vamos a ver, un caso como este, que es una persona importante y que debería estar estudiada de una manera especial por parte de Hacienda, porque es el hermano del presidente del gobierno, y ante un caso así hay que estudiar que no hace fraude a la hacienda pública, que no, en fin, lo normal, ¿no? Lo que se suele pedir. A la Hacienda, en estos casos, podría poner incluso geolocalizadores para ver cuál es el verdadero movimiento de esta persona. No solamente el hermano de Pedro Sánchez, cualquier persona que estuviera en unas circunstancias como estas un poco extrañas, ¿no? Bueno, si es que podemos recordar, no sé si es similar, tú lo sabrás mejor, pero el caso de Shakira. Shakira ha tenido un problema en este país con Hacienda precisamente por eso, por los días que vivía aquí, y creo que al final lo que la delató para certificar que vivía aquí más del tiempo que ella decía y por tanto tenía que declarar aquí fue la peluquería o una cuestión así. O sea, al final Hacienda reclamaba la peluquería las veces que iba la artista. O sea, armas tiene Hacienda para controlarnos. Claro, sí, armas tiene. Y bueno, y él parece que se mueve bastante bien en esta ciudad porque hoy hemos visto una información en otro medio de comunicación donde nos dice que ha estado residiendo en un hotel normal, porque él cuando llegó allí es que no podía, me imagino que no llegó el primer día y dijo, cómprese esa vivienda, un poco en plan Maduro. No lo pudo hacer el primer día, luego tuvo que residir en otro sitio y ese otro sitio es el que debió poner a la hora de solicitar el régimen de residentes no habituales como su lugar de residencia. Con eso vale, eso lo admite la Hacienda portuguesa. Para aclarar dudas, porque hay quien dice, pero bueno, sí, desde si el hotel o el apartamento alquilado, su dueño, su propietario, confirman que efectivamente esta persona está viviendo ahí y que tiene intención de vivir de una manera estable antes del 31 de diciembre, ese régimen sigue cursando y se tramita. Carmen, yo me temo que igual que lo de los fondos nos quedan muchos capítulos, de aquí también me parece que quedan muchos capítulos y que vas a estar ahí al quite investigando. Bueno, gracias, Carmen. Para todos vosotros, gracias a ti. Gracias a todos.
Y vamos a seguir hablando de la familia Sánchez. Venimos hablando del hermano del presidente del gobierno, y toca hablar ahora de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Saludamos ya a Teresa Gómez, en este caso. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de la mujer del presidente porque, ya saben, se presenta públicamente como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. Así se da además a conocer en los actos públicos, en la propia página web del curso de formación. Sin embargo, Teresa no es la directora. Así es, en Dostoyevsky hemos revelado el documento interno, el convenio firmado entre la Universidad Complutense y las empresas patrocinadoras de la cátedra, en este caso era Reales Seguros y la Fundación La Caixa, y en el artículo 3 de este convenio se especifica que el director de la cátedra debe ser un profesor de la Complutense. Es cierto que el reglamento de la propia universidad te permite que el director no sea un profesor. O sea, en su artículo 13.2 te permite que de manera excepcional se pueda elegir como director a una persona que no tenga una vinculación laboral con la universidad. Pero también es verdad que en ese convenio interno al que hemos tenido acceso se establece que debía ser un profesor. Entonces, ¿qué hicieron para no incumplir el convenio firmado entre la Universidad Complutense y las dos empresas patrocinadoras de la cátedra? Pues lo que hicieron fue nombrar a un director, que sería codirector, que se llama Ruano, José Manuel Ruano, y que es codirector al igual que Begoña Gómez. De esa manera, uno de los dos directores sí que era profesor. Y de esa manera, pues sí que se cumplía ese requisito que exigía este convenio que hasta el momento se desconocía, ¿no? Y nosotros hemos podido desvelar. Esto es significativo porque es cierto que ella se presentaba siempre públicamente como si fuese directora. Como bien acabas de explicar. Es que el prestigio al final, ¿no?, que te da de ser directora en todo no es igual que codirector. Al final, claro, es diferente. Sí, pero incluso en la página web aparece, en el equipo de la cátedra aparece ella, Begoña Gómez, directora, y José Manuel Ruano, codirector, ¿no? Haciendo esa clara distinción entre uno y otro. Sin embargo, es cierto que si existe la figura de un codirector, no puede existir la figura de un director, porque el hecho de que exista un codirector lo que significa es que ese cargo se está dividiendo entre dos personas, como ocurre con las empresas. Si en una empresa existe un coadministrador, no puede existir un administrador único de la sociedad, ¿no? Porque si existe el coadministrador, significa que ese cargo está dividido en dos, por supuesto. Por eso es verdad que era una incongruencia que ella dijera que ella era la directora y que luego había otra persona que era codirector, como diciendo, bueno, esta persona está aquí por debajo de mí, cuando realmente eso es totalmente imposible. Y ahora en Dostoyevsky hemos podido ver por qué, ¿no? Por qué se nombró esa figura, y es porque aunque el reglamento lo permitía, si no se hubiese nombrado a ese codirector se estaría incumpliendo ese convenio. Dentro de tus informaciones, Teresa, tú hablas con fuentes, ¿no?, internas de la Universidad Complutense que dicen que, bueno, precisamente aluden, ¿no?, a esta treta que comentas para pues, poder definirse como directora, y textualmente dicen esas fuentes que esta falta de transparencia refleja su persistente esfuerzo por proyectar una imagen de superioridad jerárquica, ¿no?, cuando, como comentas, serían las dos situadas, un codirector y otro codirector, en la misma posición. Efectivamente, esto es lo que me dicen fuentes internas, ¿no? Pero además es una realidad, ¿no? Si tú te presentas como directora a sabiendas de que tú no asumes única y exclusivamente ese cargo, sino que lo compartes con otra persona y a la otra persona le haces una clara distinción y le dices, no, este es el codirector y yo soy la directora, es porque obviamente tú crees que estás en una posición jerárquica superior al de tu compañero cuando en el fondo estáis en igualdad de condiciones. Es más, es que si no estuviese su compañero en este caso Ruano, que es profesor, se estaría incumpliendo ese convenio.
Claro, y del mismo modo, desde la Universidad Complutense también subrayan, según explicas en tus informaciones, que el convenio se ha respetado al designar, como estás comentando, precisamente a Ruano, se ha respetado, pero claro, hablamos de esa situación diferente que probablemente no ocurre, o no sé si te han dicho en la Complutense estas fuentes, que ocurra con otras cátedras una situación similar. Bueno, es cierto que en otras cátedras hay otras personas que son directores y que no están, que no son profesores. No es la primera vez que existe esa figura del codirector, ni mucho menos. Pero es cierto que resulta sorprendente por qué, si el reglamento permite que el director no sea un profesor, por qué eso no lo recoges en el convenio y de esa manera te ahorras el hecho de tener que elegir a un codirector que sea profesor para no incumplir el convenio. O sea, yo no llego a entender muy bien si el reglamento lo permite, ¿por qué te complicas la vida, ¿no? Y no te acoges a esa excepción que sí que te permite el reglamento? Es muy enrevesado, desde luego, para, pues supongo que también por ser un poco quien es y no hacer las cosas tan a las bravas, pero sí que es verdad que es muy enrevesada esa maniobra. Pero Teresa, también te tenemos hoy aquí para hablar de otros temas que has publicado esta semana. Cambiamos radicalmente de asunto y vamos a dejar ya la familia Sánchez, no por nada, es que les hemos contado pues las cosas que estamos publicando y que nos parecen noticia sobre la mujer del presidente y sobre su hermano. Temas que yo creo que, Teresa, todavía, se lo decía Carmen antes, quedan muchos capítulos por ver. En ambos casos, pero bueno, los iremos viendo y os seguiremos obviamente leyendo y ustedes tienen que seguir The Objective para enterarse de todo, pero vamos a hablar de otra exclusiva que has publicado esta semana que no tiene nada que ver con esto, sobre los mandos policiales que tramaron en 2011 montarle un caso de corrupción a Zaplana. Cuéntanos. Sí, además resulta curioso, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos tenido acceso a un audio de Villarejo de una reunión en abril del año 2011. Recordemos que en ese momento estaba gobernando un Zapatero, todavía no había llegado Rajoy al gobierno, ¿no? Y en esa reunión pues había distintos mandos policiales, entre ellos estaba el que era en aquel momento jefe de la UDEF, Olivera, José Luis Olivera. Estaba el propio Villarejo, que en ese momento era comisario en ejercicio, es decir, era un policía en activo. Estaba también Cotino, ¿no? Juan Cotino, que es que había sido director de la policía y estaba también un SDAO, pero que ya estaba retirado. Y en esa reunión donde en aquel momento pues estaba el jefe de la UDEF, que es la unidad de la Policía Nacional que se encarga precisamente a investigar los delitos de blanqueo de capitales, es decir, es paralelo a esta unidad está la UCO, la Guardia Civil, que es quien finalmente luego investiga a Zaplana. Bueno, pues en esa reunión de abril del año 2011 ya empiezan a hablar sobre cómo investigar a Zaplana y si hablaban de un barco que utilizaba Zaplana, que se lo habían dejado, y le decían que bueno, que eso que pues se le podía pillar por cohecho, ¿no? Y el propio jefe de la UDEF en activo en ese momento y capitaneando una unidad tan importante como la UDEF, llegó incluso a decir que él había comprobado que no había cohecho, pero dejando entrever que bueno, que a ver qué pueden hacer, ¿no? Entonces, esa supuesta policía patriótica de la que tanto suele hablar Pedro Sánchez, diciendo que han ido contra Podemos y contra el Partido Socialista, pues esa supuesta policía patriótica en ese momento estaba trabajando. El propio Partido Popular. Estaba trabajando para Pedro Sánchez, estaba trabajando durante el gobierno del Partido Socialista y estaban tramando montarle un caso de corrupción a Zaplana. Unos años más tarde, en el año 2015, se monta ese caso de corrupción que investigó la UCO y que ahora está siendo juzgado, ese macrosumario llamado caso Erial. Del que Zaplana también se desliga, ¿no? Totalmente de ese caso. Sí, ahora se está juzgando, tendremos que ver en los próximos meses las sentencias, si finalmente condenan, no condenan, pero es cierto que resulta curioso como ese caso de corrupción que se inicia en la UCO en el año 2015, ya en la policía en el año 2011 ya se hablaba de cómo poder perseguir a Zaplana. A mí cuanto menos me resulta
me resulta sorprendente. Y luego en la parte de la UCO, yo pude ir a Montevideo, estuve hablando con Belot, que es el supuesto testaferro de Zaplana, ¿no? Y a esta persona, que es un uruguayo, Fernando Belot, una de las preguntas que yo le hice fue: ¿por qué cuando declaraste en Púnica y en Lezo, cuando te citó a declarar, en este caso declaró en la sede de la UCO, y era una causa que en aquel momento llevaba el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ¿por qué dijiste que no tenías absolutamente nada de Zaplana, que tú no eras ni muchísimo menos testaferro, que no tenías información sobre él? Y luego, un año más tarde, dice que sí, que tú eres el testaferro, y sin aportar ni un solo dato que corrobore esa testifical más allá de tu propia palabra, ¿no? Y él lo que me dice es que, pues que en esa reunión que tuvo en la UCO, después de la declaración de Lezo, no recuerdo si fue en Púnica o en Lezo, pero en una de estas dos causas, que al final van muy en sintonía, ¿no? Y entonces, después de declarar en esa causa que afectaba al Partido Popular de Madrid, pues se fue a tomar una copa con uno de los guardias civiles, y el guardia civil, por lo que él me cuenta, le dice: mira, a nosotros quien nos interesa es el político, refiriéndose a Zaplana. Luego le llaman un poco más tarde, en el caso Erial, donde él está imputado, Fernando Belot está imputado, y llega a un acuerdo con la Fiscalía para pasar de imputado a testigo a cambio de señalar a Eduardo Zaplana. Por supuesto, si a mí me persigue, ¿no? Me persigue la Fiscalía Anticorrupción y me piden X años de cárcel, y me dice: mira, no, pero te vas a poder librar de esa pena de cárcel si señalas a esta otra persona. ¿Qué va a hacer cualquier persona? Pues obviamente señalar, con tal de librarse, ¿no?, de esa posible condena. El incentivo es alto para hacerlo, desde Efectivamente. Y lo hizo llegando a un acuerdo, cosa que es totalmente inusual, porque lo lógico es, cuando tú colaboras con la Fiscalía o colaboras con el juez, es que se te rebaje la pena por haber colaborado. Pero tú te sientas en el banquillo de los acusados y tú terminas condenado, aunque sea a una pena menor. Pero pasar directamente de investigado a testigo es algo inédito y no se suele ver en ninguna causa de corrupción, sobre todo porque además lo que él entrega no es nada, porque no hay ni una sola prueba que certifique que él es el testaferro, salvo su única declaración. Y si ahora supuestamente dice la verdad y anteriormente mintió, se le debería entonces imputar por un delito de falso testimonio, porque cuando declaró en la causa judicial de Púnica o Lezo, ya digo que no recuerdo si es en una de estas dos, estaba citado en calidad de testigo, por lo tanto estaba obligado a decir la verdad. Y lo que está claro es que en una de las dos causas ha mentido. Mintió, y como dices, él no presenta absolutamente nada. O sea, simplemente con su palabra, con decir yo soy el testaferro, ya se monta toda la causa alrededor de este comentario. Sí, con una simple testifical, que yo entiendo que eso se debería haber probado, ¿no? O sea, pero bueno, a ver qué dice ahora también el tribunal sentenciador, que al final es quien tiene la última palabra. Tú dices que te reuniste con él. Él no ha entregado ninguna prueba de manera oficial. ¿A ti te demostró de alguna manera alguna prueba que le relacionase o que sí certificase que es el testaferro, que por lo menos tenía algún tipo de relación con el político, con Zaplana? Sí, claro, tenían relación, se conocían, se habían reunido en un par de ocasiones, porque incluso iban a llevar presuntamente a cabo unos negocios que luego no se desarrollaron. Pero ya está, o sea, de ahí, o sea, yo me puedo reunir mañana con cualquier persona y no tengo un testaferro. Entonces, no, o sea, no ha presentado absolutamente ninguna prueba que certifique que él era el testaferro de Zaplana, o que las cuentas que él tiene en el extranjero, que él tiene en Suiza, que él tiene en estos países que suelen ser paraísos fiscales, digan que el beneficiario último es Eduardo Zaplana, cuando lo normal es que cuando una persona tiene una cuenta en un paraíso fiscal a través de un testaferro, lo lógico es, y incluso lo hizo el rey entonces, ¿no?, el rey emérito, lo lógico es que aparezca el verdadero titular, aunque sea como tercer beneficiario, ¿no?, de la cuenta.
porque además en estos países antes era casi imposible, ¿no? que colaborasen y que te diesen algún tipo de información. Y en las cuentas que él dice que son de Zaplana, quien aparece como beneficiaria es su hija. Tú no vas a poner a tu hija a nombre de una empresa que supuestamente es de un político y que podría perjudicar el día de mañana no solamente a ti, sino sobre todo a tu familia y a tu hija. La verdad que cuanto menos parece bastante extraño todo. Teresa, te seguimos leyendo porque entiendo que este caso todavía, esta situación le queda mucho por saber. Bueno, la situación del caso Erial, ahora la sentencia, pues está terminando el juicio. Yo creo que la sentencia estará para después de verano y creo que va a ser una sentencia bastante importante, ¿no? Y por supuesto en el caso de Begoña todavía hay mucho que investigar. Hay mucho que contar. Teresa, muchas gracias. Gracias. Bueno, y vamos ya por último a analizar el resultado de las elecciones catalanas y más que el resultado, el efecto que está teniendo en el mundo independentista. Vámonos a Barcelona y está nuestra compañera Laura Fábregas. Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hablábamos la semana pasada, bueno, pues pronosticabas, ¿no? Eso que decían las encuestas, que ella iba a ganar las elecciones, eso ha sucedido, pero también, claro, que el panorama en el Parlamento catalán iba a ser complicadísimo y así es, muy complicado, ¿no, Laura? Sí, la verdad es que se están barajando distintas opciones, ¿no? Porque, bueno, la aritmética parlamentaria es bastante endiablada, pero bueno, y también ha pasado factura en los partidos independentistas. Recordemos que algunos de ellos están implosionando por dentro. La CUP, por ejemplo, hay división dentro del partido, están pidiendo responsabilidades a la dirección y parte de lo mismo está ocurriendo en Esquerra Republicana, que incluso Junqueras ha tenido que decir que da un paso al lado, que abandonará la presidencia después de las elecciones europeas para intentar un poco recomponer el partido y pasar página de estos malos resultados, ¿no? Entonces, bueno, entre las opciones que se barajan, bueno, cada vez menos gente discute que ella tiene que ser el presidente, por mucha gestualidad, escenificación de Puigdemont, se entiende también en Junts que el resultado de ella es más superior que el de Junts y que por lo tanto habría que dejarle gobernar. Esto es lo que dicen en privado, a puerta cerrada. De momento no se atreven a decirlo en público, pero todo apunta o todo lleva a pensar que habrá un gobierno de ella, ya sea en solitario o ya sea con comunes o con otras formaciones. Claro, vamos a ir por partes, a analizar primero esas opciones, ¿no? Que comentabas que, bueno, parece que el tema de que ella sea el presidente, pues bueno, pues como dices, prácticamente todo el mundo lo da por más que por hecho, pues porque es lo que ha resultado de las urnas y no habría otra posibilidad. Pero claro, también la postura de Esquerra diciendo desde el principio que no, que iban a estar en la oposición, pues bueno, dibuja, como dices, varias situaciones, un tripartito pero con Esquerra fuera, un gobierno en solitario. ¿Qué tiempos nos marcamos, Laura? Porque claro, también el tiempo corre y el calendario corre. A ver, según la ley electoral, hasta justo creo que es el 10 de junio no se configura el Parlamento y por lo tanto esto ya es un tiempo suficiente para que pasen las elecciones europeas, que son el 9 de junio, y por lo tanto nada se moverá hasta esta fecha. Y luego se empezará a hablar, ya se está hablando, pero empezará pues, la negociación más intensa, pero sí que apunta todo a que incluso sí que Esquerra quizás no le favorezca entrar en un tripartito y que podría pues, quedarse en la oposición, pero esto no significa que vaya a impedir o obstaculizar una investidura de Salvador Illa. Y puede también ser un aliado externo en el Parlamento sin entrar en el Ejecutivo. También está por ver comunes que hacen,
y sobre todo Junts, porque Junts ahora está sobreactuando, sobre todo Puigdemont, está pues intentando jugar la carta de ser presidente en segunda vuelta con en gobierno en minoría, ¿no? Pero esto es difícil. Fíjate que Puigdemont, aunque ha ido bastante bien en comparación con el resto de partidos independentistas, se ha quedado a 35 escaños. Es que Artur Mas, con Convergencia en 2012 tuvo 50, en 2010 tuvo 64. O sea, estamos hablando de unos números muy inferiores a lo que era este espacio político en otros periodos políticos. Por lo tanto, todo, bueno, se verá más adelante, pero que ella va a ser presidente está bastante garantizado. Claro, porque por un lado, Puigdemont, claro, está tensando un poco y sobreactuando, como dices, porque ya dijo él que si no era investido presidente, se iba a retirar de la película, se iba a retirar de la política. Esto lo vamos a ver, Laura, porque la verdad que por sus comentarios da la sensación que está intentando jugar sus cartas, pero de otra manera. A ver, es que ellos plantearon un escenario de quedar mucho más igualados con el PSG, que esto además muchos sondeos proyectaban una situación más de empate entre las dos primeras fuerzas, entre el PSG y Junts. Entonces ellos jugaban la misma carta que jugó Sánchez en el Congreso, es mira, yo no soy la fuerza más votada, pero tengo más apoyos para ser investido, que es precisamente lo que hizo Sánchez. El PP ganó las elecciones, pero él recabó más apoyos del resto de grupos en el Congreso. Por lo tanto, esta era la opción primera de Puigdemont y es la que sigue defendiendo porque era la estrategia. Lo que pasa es que los números son insuficientes, no han llegado a empatar con el PSC, es una situación mucho más débil. Y además, otra cosa que ahora se ha hablado un poco menos, pero es que hasta que no se apruebe la amnistía, Junts depende de Sánchez. No es tanto que Sánchez dependa de Junts, es que Junts depende de esta amnistía y que la apruebe el Partido Socialista. Laura, hablas, también se está hablando mucho, pues bueno, de estas elecciones en clave catalana, pero también en clave nacional. Hablabas de que nada se iba a mover o muy poco, que ya hay negociaciones, pero que son, digamos, no sé si de bajo perfil, pero de baja enjundia hasta que se produzcan esas elecciones europeas del 9 de junio. ¿Descartamos totalmente unas segundas elecciones en Cataluña? Yo me inclino a pensar que sí, que es verdad que el resultado electoral ha sido un shock para el independentismo porque el nacionalismo catalán desde 1980 no perdía su mayoría parlamentaria, entonces están en una situación de parálisis y de shock que les hace un poco difícil reaccionar. Pero es que un adelanto electoral, una repetición electoral, es que aún les hundiría más, es que no interesan a los partidos nacionalistas, porque si no han logrado ya con la figura de Puigdemont, con el relato de la restitución del presidente, si con eso no han ganado ahí ya, todo indica que una nueva convocatoria electoral les hundiría aún más, porque fíjate que ha habido 900.000 abstenciones y casi todas proceden de sitios, de zonas de Cataluña donde es más pronunciado el voto nacionalista, es decir, que el que se ha quedado en casa, el que ha decidido no ir a votar, es el votante independentista. Y yo me cuesta ver esta posibilidad. No la descarto porque no se puede descartar y porque, bueno, a veces se entra en una espiral de cuanto peor mejor y si no son capaces de entenderse, pues también se podría dar, pero yo la veo en la última posibilidad. Yo antes creo que se permitirá un gobierno en minoría de illa o con alguna otra formación, pero sin volver a las urnas. Y vamos, Laura, precisamente quería preguntarte por ese batacazo, ¿no?, del independentismo, que al final es lo más claro que ha ocurrido en estas elecciones, esa pérdida por primera vez de la mayoría después de muchos años y que sí que marca un punto de inflexión o parece que marca un punto de inflexión y que, bueno, pues podemos decir que se ha cobrado su primera víctima en la figura de Pere Aragonés, algo que, bueno, que no se descartaba porque ya su
su convocatoria, su adelanto electoral, visto cómo iban las encuestas, el futuro de Pere Aragonés ya parecía complicado, pero claro, está el partido Esquerra Republicana de Cataluña en una situación muy, muy crítica. Sí, sí, están muy críticas. Que piensa que ellos, sus estimaciones internas era al menos resistir a los 27 escaños y se han quedado con 20. Tenían 33. Es un batacazo muy importante que ni ellos se lo esperaban, que también es sorprendente porque ciertamente en cada convocatoria electoral, en las municipales, las generales y ahora las autonómicas, siempre han ido bajando sus apoyos. O sea que algunas alarmas tenían que tener encendidas, pero sí que es cierto que no esperaban bajar hasta los 20. El partido lo está pasando mal, auguran una travesía en el desierto, 4 años la oposición o lo que dura la legislatura, siendo quizás un apoyo externo a ella, porque ellos no han hecho tampoco una enmienda a la totalidad a su política de pactos con el PSOE, pero sí que desde la oposición y así intentar recomponerse con este también congreso extraordinario que va a celebrar el partido en noviembre y que según vamos a publicar en The Objective, todo apunta, dicen que pese a todo y aunque hay mucha crítica a Junqueras, que tal y como está el partido y cómo lo está ejecutando todo, el propio Junqueras que podría volver a ganar y con la amnistía pues volver a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. Claro, este tema de Junqueras es curioso, porque él manda una carta, cuéntanos, manda una carta diciendo que quiere quedarse, el partido no le quiere, ahí hay un amor, una relación también complicada con él, que bueno, hay que recordar que al final pues es el que ha pasado por la cárcel, el que se había erigido como ¿no? un líder independentista, pero claro, dentro de Esquerra realmente le quieren. No, bueno, le quieren poco. Le quieren fuera. Le quieren bastante poco y la carta suya obedece bueno, a las presiones que tenía para que se fuera. Es que también Marta Rovira ha hecho una carta que es bastante elocuente como carta, porque habla de que hay que superar los liderazgos mesiánicos, que para mí esto es un dardo directo a Junqueras. Él se ha visto en una situación que no podía hacer otra cosa que primero mandar una carta, que luego decir que se va a ir de la presidencia, porque además ya lleva 4 mandatos consecutivos, o sea que también el partido necesita renovarse por estatutos, porque es un partido de raíz asamblearia y que eligen a sus presidentes. Pero él al mismo tiempo está intentando hacer lo que hizo Pedro Sánchez, ¿no? Que es, pues bueno, también salió de la ejecutiva, ¿no? Del PSOE y luego volvió como líder del partido. Y yo creo que está intentando hacer una jugada parecida. Pero bueno, él no es Pedro Sánchez, no sé si le va a salir igual de bien, pero es verdad que también tiene opciones. Los que sí que han salido muy mal parados han sido, como comentas, la CUP. Sí, la CUP ha habido también otra división interna, se piden responsabilidades políticas, tampoco se entiende muy bien cuál es ahora su cometido, ¿no? Porque es un partido que se dice anticapitalista, antisistema, pero siempre han facilitado gobiernos del centro derecha, ¿no? de Junts, y por lo tanto creo que también tiene un poco una crisis de identidad ahora que el proceso ha fracasado. Pero además, bueno, es que estas elecciones, si tú sumas los votos de PP, PSC, Vox y Comunes, o sea, todas las formaciones no independentistas, suman más que Junts, Esquerra, CUP y Alianza Catalana, que son estos nuevos independentistas que han entrado. O sea, realmente ha cambiado mucho el paradigma y realmente también se está viendo sociológicamente un giro de gente joven un poco ya cansada con el tema independentista y que se decanta por otras opciones. Eso se percibe, Laura, ese cambio real en la sociedad que se ha dado cuenta, vale, sí, el independentismo sigue a lo mejor importándonos en el fondo de nuestro pensamiento, pero oye, hay otras cosas que importan, que son al final las cosas del comer, la vivienda, los problemas de delincuencia, otro tipo de cosas que Exacto. han movido mucho más.
Bueno, esto se observa no solo por los resultados electorales, que también por el Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, también muestra en cada barómetro cómo las preocupaciones de los catalanes ahora mismo son otras, son la sequía, son la vivienda, son los problemas de ocupación, porque Cataluña es de las comunidades autónomas con más ocupación de viviendas, o sea, sí, hay realmente pues sí, otros problemas en la agenda pública. Además, bueno, también, o sea, al final también hay un sentimiento un poco de que no ha salido bien el procés, de que ahora no hay las condiciones para que salga bien y que por lo tanto mejor centrarse en otras cosas. Y también de desengaño, porque bueno, fíjate si 900.000 votantes se quedaron en casa y la mayoría de ellos eran independentistas, pues están diciendo que no quieren volver a votar independentismo y que no hay que no les motiva esto, ¿no? O que los penalizan por este desengaño que han tenido. Y luego ya por último, Laura, preguntarte por Alianza Catalana. Se hablaba mucho de este partido, han logrado entrar, pero bueno, decisivos no van a ser dentro de la aritmética, ¿no?, parlamentaria. No, para nada. Es verdad que es importante que han entrado en el sentido de que para ellos, de que es la primera vez que concurren a unas elecciones autonómicas y es difícil entrar. Por ejemplo, el líder de Plataforma per Catalunya, que era también un partido muy anti-inmigración, se quedó a las puertas, pero no logró entrar la vez que se presentó. Si no recuerdo mal, creo que era en 2010 o un poco antes. Ellos pues han logrado entrar por debajo de las expectativas, porque ya se hablaba incluso de 4 o 6 escaños, pero lo que ganan es que tendrán mucha más visibilidad. Ahora, por ejemplo, en TV3 no les sacaban porque eran una fuerza extraparlamentaria y ahora, por ejemplo, también podrán estar en los debates, incluso si hay una repetición electoral o en la siguiente legislatura, y esto les dará también mucho eco mediático, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía no les conoce y cuando pues los vean en los debates debatir de tú a tú con otros candidatos y con otros partidos, pues seguramente tendrán más capacidad de llegar a más gente. Veremos, o quizás no, pero bueno, que la situación para ellos es positiva. Laura, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y muchas gracias también una semana más a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en www.theobjective.com y también en las diferentes plataformas de podcast. Un abrazo.